Muy ¿Sí? buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Les voy a pedir que cierren los micrófonos suyos para evitar que el ruido ambiente invada la conferencia. Antes de presentarle a los conferencistas, les quiero decir que este es un ciclo, 5 conferencias que comenzó días pasados con la conferencia del Alto Perú en la Guerra de la Independencia a cargo del maestro Miguel Galván, que es el presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú en la Argentina filial Tucumán, y que el lunes próximo, 24 a las 17 horas, va a seguir con una conferencia a cargo de Jorge Mendía, de la Fundación del Bicentenario, los conceptos políticos del Alto Perú en la gesta de la independencia suramericana. Hoy vamos a presentar la conferencia a cargo de Gabriela del Corro y de Roberto Colimodio Galloso sobre el papel del coronel Lugones en la Guerra de la Independencia. Gabriela del Corro es descendiente del coronel Lugones, es profesora de Historia y es miembro de la Asociación Civil Fundadores de la Patria. Y Roberto Colimodio Galloso es integrante de la Academia Sanmartiniana y del Instituto Nacional Belgraniano. Bien, manteniendo los micrófonos cerrados, vamos a cederle la palabra a Gabriela para escuchar su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por presentarnos. Quiero agradecerles a todos los que están presentes, los que, bueno, más allá de todo esto, han podido esperar, y agradecer también a la participación de Roberto Colimodio, quien ha aceptado participar, formar parte, sumarse en esta propuesta que busca hacer conocer e informar un plan para revalorizar la figura del coronel Lorenzo Lugones. Estimado Roberto. Gracias, Gabriela. Sí, cuando bueno, coincidimos en que estábamos trabajando, en mi caso, con las memorias de don Lorenzo, de tu quinto abuelo, y cuando hablamos de la posibilidad de presentar juntos, bueno, me invitaste, no lo dudé, porque a lo largo de mi corta carrera en la historia trabajamos con el tema de revalorizar a esos hombres, tanto anónimos como conocidos o poco conocidos, y ponerlos en valor en cuanto a la historia, tanto local como nacional. Y sobre todo en el caso de un hombre como Lorenzo Lugones, que, como él lo dice en el prólogo y vos lo vas a decir posteriormente, fue actor y testigo de hechos importantes de nuestra historia. Ya te agradezco a vos, Gaby, el hecho de haberme invitado. Y a la gente, obviamente, del Instituto de Estudios Nacionales, ¿no? Por supuesto, por aceptar colarme a último momento. Bueno, así es, estimado Roberto. La verdad es que la idea aquí es hacer conocer la figura del coronel Lorenzo Lugones, quien formara parte del Ejército Patriota junto a Manuel Belgrano, también junto a San Martín, y del que poco se conoce. Por eso es que, bueno, he convenido con Roberto para poder abordarlo de una forma un poco más amena, sin perder la parte historiográfica. Así que, bueno, sería conveniente también comenzar por el tema familiar. ¿Qué te parece, Roberto? Dale. Bueno, acá yo tengo una breve introducción, porque el tema de que la genealogía de Lugones es muy interesante, ¿no? Porque si uno se pone a pensar y nos abstraemos y nos preguntamos qué Lugones conocemos, ¿quién nos salta? El escritor, Leopoldo. Después algunos quizás que hayamos leído un poquito de historia, conocemos la historia de Lorenzo Lugones muy por encima, ¿no? Porque es uno de estos personajes que trabajaron y tuvieron en periodos importantes de nuestra independencia, lucharon, dieron su sangre, dieron su juventud por la independencia. ¿Otra cosa? Sí. Ah, bueno. Bueno, ahí reinicio el audio. Volviendo con estos personajes, es importante el tema genealógico, y yo siempre recurro a un estudio cuando hago del personaje, que el hombre es el resultado de sus circunstancias familiares, no nacen de un repollo,
tienen que ver su formación, sus relaciones, su entorno social, sus circunstancias. Por ello es importante conocer las redes que se van tejiendo generación a generación. Teniendo la genealogía un papel importante para para contribuir al entramado de la historia que podemos decir grande, ¿no? Y bueno, y qué mejor que vos, Gaby, para explicar un poquito sobre la genealogía de don Lorenzo. Como lo ¿Cómo llegás a comentabas, vos? Roberto, ¿Cómo vos sabés, sí? como lo comentabas, Roberto, tiene una genealogía bastante particular porque no se liga al apellido y eso es importante porque hay como todo un imaginario de que un apellido igual a otro significa una vinculación familiar y no siempre es así. No, Además, también hay las diferencias conceptuales, ¿verdad?, entre descendiente y pariente. no, totalmente. O sea, el apellido, tener el mismo apellido no significa que pueda ser descendiente. En este caso, bueno, como yo lo hemos visto y vos lo estudiaste mejor que yo, que don Lorenzo tuvo hijas mujeres, o sea que perdió el apellido inmediatamente. Y que toda la genealogía no va por varonía, y tener un apellido no significa que seas descendiente. Sí, perteneces a la familia, pero sos colateral, porque la descendencia es sanguínea. Siempre hay que tener eso en cuenta, que es sanguínea. En el caso que lo tenemos presente de Manuel Belgrano, que uno dice, sí, él desciende de la hija del general, es porque el apellido se recupera 2 generaciones después porque casa uno de los descendientes con un primo que mantiene el apellido Belgrano, por eso en la familia se mantiene. Pero en el caso tuyo, Gabriela, que obviamente el apellido Lugones se pierde en la primera generación, posterior a Lorenzo, obviamente no te quita el valor de descendiente, por más que no tengas el apellido, lo tengas generaciones atrás. ¿Mm? Así Eso es, desde ya es... es que todos somos de todo un poco, ¿no? Venimos de todos, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, así Siempre hay que que tener en cuenta que es una progresión, la genealogía es una progresión geométrica. Tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32, y seguimos sumando 64. Entonces nuestros cuarteles, como se le llama a cada abuelo, son innumerables, pero solamente claro, tenemos el apellido se mantiene por una sola línea. claro, la descendencia es directa, es decir, muchos hacen hincapié en es descendiente directo y en realidad la única descendencia que existe es directa, si no, no es descendencia. Exactamente, son parientes colaterales. Exactamente, siempre Son y parientes cuando colaterales. pertenezcan al mismo Al tronco mismo común. tronco original, pero no hay que olvidarse que supongo que, bueno, vos lo sabrás, que Lorenzo haya tenido hermanos, haya tenido primos, que Germán, su padre, también haya tenido primos. O sea, puede haber, como decimos nosotros, una gran cantidad de una parvada de Lugones que Una no tienen que nada que ligazón, ver con Lorenzo. ¿Cómo? claro, una unión, pero no precisamente directa. No, exactamente, colaterales, porque puede ser, haber un primo hermano de don Lorenzo que también llevaba el apellido Lugones y tiene su descendencia aparte. Y Claro, a veces nos exactamente. pasa que entre primos hermanos ni siquiera nos vemos. ¿Cuántos Y Díaz nos y tratamos. González hay y no son parientes? Así que Ah, bueno, creo no, que es no, el está caso bien. más emblemático que existe. Tal cual, tal cual. Así que en el caso de, bueno, de mi abuelo Lorenzo, él tuvo 4 hijas, es decir, él nace en Santiago en 1796, a los 14 años llega a Tucumán, ya en 1818 se casa con doña Eulalia Drago, como, bueno, había toda una cuestión con el tema de los casamientos, ¿no? En Tucumán y sobre todo con Belgrano, porque él fiscalizaba también los casamientos de sus soldados, es decir, cuando él pedía a través de los servicios al gobierno para, digamos, eh, contribuir los servicios de los soldados, tierras al gobierno, y les daba a sus soldados, entre ellos mi abuelo, se pedía también o buscaba que aquella dama con la que se emparente o se ligue, se una, también tenga una condición. Así que Eulalia Drago, mi quinta abuela, tiene toda también una genealogía muy interesante. Más allá de eso, como para no extenderme demasiado, está bueno también tener en cuenta que esta criolla, porque realmente Eulalia Drago era criolla, descendiente de conquistadores del antiguo Tucumán, como Gaspar de Medina, Melián de Leguizamo, en fin, los González de Tapia,
fundadores también del norte de Tucumán y de Lules, en fin. Se casa y tiene 4 hijas, Josefa, Virginia, Teresa y Lugones, Teresa y Josefa, Virginia, Dolores y Josefa, Bien, Lugones Drago. hay un micrófono, por favor. Gracias. Bien. Bueno, Todas se casa en tucumanas, ¿no, Tucumán, Gaby? ¿Son 4 todas hijas, tucumanas las hijas? todas tucumanas, yo vengo de Teresa, Virginia, Josefa y Dolores, esas son las 4 hijas. Todas tucumanas, su esposa tucumana, sus hijas tucumanas. Y él, santiagueño, pero de Soconcho, cerca de Atamisqui. Sí, entre Atamisqui y Salavines, ya no existe esa localidad, hace 200 años, era un curato, así que, y lo Había dice sido en sus importante. memorias también. Había sido Sí. importante entonces, sí, con un curato. Sí, había sido un lugar también de comercialización, en fin, de paso. Y bueno, allí tenía su lugar, su padre vivía ahí, don Germán Lugones, que criaba también animales, tenía su estancia y se hace miembro del Cabildo de Santiago del Estero, muy amigo de Francisco Borges. Ambos incluso estuvieron de acuerdo con la Revolución de Mayo, hicieron eco, presionaron al Cabildo para que sea parte, se haga eco de esta revolución. Espera, Así pero que, yo te voy a interrumpir y te voy a guiar acá porque así vemos la genealogía, porque vos sí, sos sí, del sí, así no Corro. nos vamos. Pero del Corro también es un apellido emparentado con nuestras luchas por la independencia o por nuestra, mejor dicho, por nuestra nación nueva, digamos, ¿no? Naciente. Totalmente, sí. Hay un tataratío que es, digamos, hermano del consuegro de Lugones. Que vos no sos descendiente. Claro, yo soy pariente, Francisco Solano del Corro, que perteneció a las tropas de San Martín, al regimiento de cazadores de los Andes. Bien, bien. Ahí vos tenés en el caso, por estos dos apellidos, sos descendiente por un lado y sos colateral o pariente por el otro. Sí, porque él no tuvo hijos. Sí, motivo fundamental, ¿no? Francisco Solano del Corro no tuvo hijos. Él era hermano del consuegro de Lugones, que era Toribio del Corro, mi quinto abuelo. Es decir, sería mi tatara quinto abuelo, Muy bien. tío No abuelo. vamos a marear mucho a la gente, pero bueno, Sí, vos, sí. por ejemplo, el del Corro lo seguís manteniendo por varonía y se nota claramente en tu árbol, que varias generaciones son del Corro, por los Horasios, por lo que veo, ¿sí? Hasta que tu abuela, supongo, o tu mamá, Mamá. Margarita del Corro, bueno, obviamente ahí el apellido te pasa a un segundo lugar, digamos, Mi mamá. como a Miel Galloso, claro, está. Ah, Eso para que en genealogía muchas veces no se entiende o bueno, cuesta verlo, trato de hacerlo más sencillo. así es, sí, tal cual, Roberto. De hecho, en una de las, un nieto, que vendría a ser padre de mi bisabuelo, es Horacio, Francisco de Corro Lugones se casa con Lucía Sobrecasas, es decir, que también hay por el lado de los Sobrecasas descendencia del coronel Lorenzo Lugones. Sí, ahí los entrón que seguro se repiten, los sobrecasa creo que son cordobeses, si mal no Tienen una recuerdo. afiliación con Félix de las Peñas Sobrecasas, el gobernador, uno de los gobernadores. Bien. Bien. Y también, bueno, con el escritor Ricardo Rojas, por línea materna. Exactamente, así que bueno. Tenemos a otros Lugones que no es solamente Leopoldo, que vendría Leopoldo Lugones, ¿por dónde Bueno, viene? Leopoldo Lugones viene por el hermano de Lorenzo, Pedro Nolasco Lugones. Leopoldo es nieto de Pedro Nolasco Lugones, por lo tanto es sobrino nieto de de Lorenzo. Lorenzo. Sobrino nieto. Porque por allí yo vi algunos historiadores que repetían que era nieto, y no, fue complicado sacar eso, corregirlo. Sí, y sobre todo porque el propio Leopoldo lo sabía. Él no dice que es su abuelo. En algún momento dice que es su tío abuelo. Lo he Claro, leído. incluso hay una
hay una dedicatoria a sus antepasados. Él explica como un antepasado o como un ancestro, no tanto como un abuelo directo. Exacto, exacto. Lo aclara bien, lo aclara bien. ¿Querés que vayamos ya hablando de los inicios de don Lorenzo? Bueno, Sergio. O no sé cómo te sigue el PowerPoint a vos, pero bueno. Bueno, Ah, bien. Ah, hablabas de Germán, perfecto. Sí, dale, hablamos por el de cabildo. Germán del padre porque estábamos Hom- hablando de la genealogía. Hombre importante, sí, sí. Mala mía, dale. No, todo bien. Fue alcalde del primer voto también de... Acá hay una representación de la primera imagen del Cabildo de Santiago del Estero y abajo hay un centro cultural donde todos lo llaman el Cabildo, pero en realidad no es el Cabildo estaba en un inmueble que estaba al lado de donde está este edificio ahora. Por eso hay una representación arriba, gráfica, y abajo lo que el popular de la gente, el común de la gente le dice cabildo, pero no es el cabildo, sino que el cabildo se ubicaba a la par. Actualmente es un edificio que está en Santiago del Estero. Allí trabajó Germán Lugones junto con Francisco Borges, en el momento que sonó la Revolución de Mayo, en 1810. Bien. Te hago una preguntita. ¿Germán era cabildante antes de, o sea, durante el periodo colonial o su participación empieza con la revolución? Él era cabildante. Cabildante o sea, ya ocupaba cargos políticos durante la colonia. Sí, ya ocupaba un cargo político Era durante un la... personaje, era un personaje representativo de la sociedad entonces. Sí, sobre todo en lo que era lo político y lo civil, como Francisco Borges lo fue en el lado militar. Militar, correcto. Bien, bien, bien. Muy No, yo amigo. obviamente entonces era un personaje representativo y a su vez, que eso sucede en varios casos, ¿no? Cuando el hijo decide tomar las armas o ponerse del lado de los nuevos vientos de la Revolución de Mayo, en muchos casos se producen rupturas familiares, donde Sí, el hijo revolucionario y los padres son realistas o por lo menos son más cautos con abrazar los fuegos de la revolución. Hay un sí, caso, pero no es este el caso, no, ¿no? por Pero eso, este no es el caso. sí, eso vos lo vas a demostrar con una linda carta después. Vos sabés que yo cuando hablo de rupturas familiares, que es algo que se produce casi siempre genealógicamente, la Revolución de Mayo es una ruptura de esos lazos, en muchos casos, donde familias han dejado de tratar. Uno de los casos que a mí siempre me gusta comentar es el del después director supremo Ignacio Álvarez Thomas, donde la madre le dice de que no se le ocurra juntarse con esa gente y sobre todo porque le habían llegado a alejarse un poco de su tío político Manuel Belgrano, que era una mala influencia. Esto estamos hablando del 10, ¿no? Y los padres de él vivían en Chile. Entonces la madre le dice, por favor, evítenos ese disgusto de pertenecer a esta fuerza revolucionaria. Obviamente no le hizo caso don Ignacio y bueno, trató de contemplar y de hacer equilibrio entre su corazón patriótico y su corazón familiar, ¿no? Pero como bien vos decís, este no es el caso. No, Acá apoya. afortunadamente este no era el caso, al contrario, más que nada lo envía. Eso es, Germán Lugones, lo que queda en la anécdota familiar, él queda empobrecido por la guerra, él dona parte también de sus bienes, los animales también para el ejército, y hasta su propio hijo, que todo el mundo se queda sorprendido cuando escucha esto, porque qué padre envía a su hijo a la guerra, para él fue dar todo lo que él tenía a la causa. Sí, padre y la madre, ¿no? Porque muchas veces hay que también ver que seguramente las madres del dolor son las que más sufrieron el perder a sus hijos, a pesar de que, bueno, no sé cuántos hijos tenía don Germán, pero nombraste a Pedro Tenía Nolasco. no, en realidad Germán tuvo dos matrimonios. Lorenzo Lugones es el segundo matrimonio porque el viuda Germán, viuda del primer matrimonio, que fue con Monja Beltrán, había tenido dos hijas, primeramente, y Lorenzo es el primer hijo que tiene, es decir, el primogénito, el Ujú. varón, en el matrimonio con Petrona Trejo.
Es decir, que ella tenía 2 hermanastras o hermanas o media hermanas, como lo quieran llamar, y después una seguidilla de varios varones y pocas mujeres Pero él de era el este mayor. matrimonio. Lorenzo el Él mayor, era el mayor, que en él era 1800, el mayor. en 1810 tenía, no, tenía 14 años, recién Exactamente, cumplido. exactamente, y así es como su padre lo manda, y de hecho en las memorias él dice que él obedece cual resorte, como si fuera un resorte, sin voluntad, pero que no se arrepiente. Al Y hay, y contrario, hay- para él fue una carrera de los héroes. y hay que aclarar que a los 14 años ya eran hombrecitos hechos y derechos, ¿no? No son los 14 de ahora. Lo mismo para el caso de las mujeres, que también se casaban. No, no hay que olvidarse el caso más emblemático, creo, de Remedio de Escalada con San Martín, ¿no? Que escasamente tenía 14 años. ¿Y a dónde se incorpora? Bueno, es justamente eso quería comentar, que se No me incorporaba a digas. los 14 años en el regimiento de patricios santiagueños, que había sido, bueno, una, una iniciativa patria realmente de Santiago del Estero, haciéndose eco de esta revolución de mayo de 1810. Este regimiento se crea en octubre de 1810. Germán Lugones recluta como varios, pero Germán Lugón es un fiel colaborador de Borges, recluta a varios hombres de las familias, de las mejores familias de Santiago del Estero, y y Francisco Borges bueno, los va recibiendo y los va armando, es decir, de su propio bolsillo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, este regimiento de 300 hombres, que muchos no creen cuando yo les comento que son 300 hombres, algunos me dijeron que exagerado realmente, porque no conocen la historia, está escrito en las memorias de Lorenzo de que eran esa cantidad. Así que estaban armados y llegan a Tucumán también en el mismo año, en 1810, y forman parte del ejército auxiliar del Alto Perú. Acá, justo en la imagen, se muestran la vestimenta, el uniforme de gala y la vestimenta tradicional. Se suman a las fuerzas que van hacia la expedición auxiliar Alto Perú enviada por el gobierno de Buenos Aires al mando de Juan José Castelli, que era vocal de la Junta, donde iban también Porredón, Díaz Vélez y Ortiz de Ocampo. Francisco Ortiz Exactamente, sí. de Ocampo. Cuando llega Francisco Ortiz de Ocampo se encuentra con estos 300 hombres. Cuando llega Francisco Ortiz de Ocampo a Santiago del Estero. Y allí hay una carta que Lorenzo Lugones llega a Tucumán con este regimiento, se incorpora al Ejército del Norte, y hay una carta que le envía el padre, Se incorpora Germán, como cadete. Eso también hay que aclararlo. Se incorpora como cadete porque al ser de buena familia, de ser un hombre instruido, eso también sucede en el regimiento de Naves a Caballo. Buena familia e instrucción implicaba que iniciaran su carrera como oficial, como cadete. Sí, Y la de hecho carta, compartía también ahí varias familias importantes como Iramain, Gorostiaga, Ibarra, por nombrar algunos, que están también nombrados en las memorias de él. ¿se conoce la lista de esos 300 patriotas santiagueños? ¿Hay lista de revista que Hay, conozcas? Si no, es un punto para... hay un listado, bueno, el archivo histórico de Santiago del Estero seguro lo tiene, pero hay algunos mencionados en las memorias, no están todos, No, no, obvio. algunos importantes. Bien, y esa carta que realmente llama la atención, porque vamos a contarle que una de las cosas que hizo don Lorenzo fue dejar testimonio de sus primeras actuaciones, siendo muy detallista porque con sus 14 años, aunque él lo escribe en el año 55, ya en su adultez madura, tiene muy buenos recuerdos de esa época y él mismo lo dice en el prólogo que quedó marcado y que disculpe el lector si soy muy detallista, pero bueno. Y eso nos sirve para conocer esa idiosincrasia y algunos momentos de estos jóvenes que iban a ser después héroes de la patria, ¿no? Porque a mí me gusta, en este caso te lo voy a comparar y no te lo dije para que no te agrandes, Lorenzo Lugones es contemporáneo de Lavalle, tiene la misma edad que Lavalle, casi.
y de muchos otros jóvenes que están hoy en el bronce y que han tenido una actuación similar a la que tuvo don Lorenzo, pero bueno, tuvieron mejor prensa quizás. Por eso es válido el rescate. Y Pero Lorenzo en su... compartí mucho, disculpa, Sí, Roberto, no, que te dale. interrumpa, pero justamente a colación de lo que venías comentando sobre las memorias, es importante también rescatar que él escribe precisamente que la voluntad de él es contribuir al esclarecimiento de la verdad histórica de su país. Es decir, Es lo que hacemos los historiadores, ¿no? Tratar de contribuir a la verdad histórica en base a documentos y Lorenzo Lugones, después lo vamos a ensalzar un poquito, nos deja muy lindos testimonios que aclaran muchísimos puntos que están oscuros. Porque yo creo que tenemos que tratar de tener la posibilidad, que la tenemos ahora prácticamente, de recurrir a las fuentes primarias y no tener las versiones de autores que extractaron o le hicieron decir a los personajes cosas que interpretaron y que habían leído. Acabo de mostrar a Vicente López y Planes, porque era una especie de padrino, ¿no? exactamente, justamente la carta que recibe de su padre, Lorenzo, cuando llega a Tucumán, como parte del regimiento, precisamente el padre Germán le dice de que va acompañado y va recomendado por Vicente López y Planes, que muchas veces va a ser como de padre de él, y que trate, bueno, de comportarse como corresponde, más allá de todas las recomendaciones que él puede tener. Y a su vez también le manda mensualmente una onza de oro para sus gastos, porque Exactamente. no era un empleo lo que tenía, sino estaba como a prueba como cadete. Así es, hasta que él pudiera llegar a la condición de oficial. Exactamente, hasta que pudiese estar en el escalafón para, Para poder para empezar recibir, a cobrar, digamos, cuando claro, se cobraba. Y también creo que exactamente. le manda la cama. Sí, también, También cama, ropa, en está fin. bueno conocer esas intimidades. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay una frase que a mí me encanta, que después Lorenzo lo utiliza muchas veces en su memoria, aplicándosela a Belgrano, que el padre le da el consejo de De vos que lo no tenés que sea un hacer, majadero, un niño majadero. chico majadero. Un chico, que eso es a mí lo que me llama la atención, Procura no comportarte como un niño majadero. como un niño majadero. Y eso, después, Lorenzo Lugones en sus memorias, cuando trata el tema de los apodos que recibe Belgrano, que es una de las tantas cosas que Lugones nos deja o rescata de los episodios que le tocó vivir y lo deja para la posteridad, que son los apodos que recibió Belgrano durante la campaña que va del 12 al 19, que es cuando él lo conoce. Y era Y él admirador lo de trata varias veces como chico majadero. chico majadero, brujo subilingo, ángel tutelar, un montón de apodos. El bicherito, bomberito de la patria, ya nos rescata un montón de cosas, pero él recoge y lo reitera, es recurrente, es algo lo que él le dijo al padre, entonces lo que permite inferir hasta una identificación de que él quería imitar a Belgrano, a quien se nota en sus memorias que admira y mucho. A Sí, pesar de que también en algunos términos lo critica, pero que lo vemos más adelante, pero es, digamos, un admirador de Belgrano, es un hombre de Belgrano, del riñón de Belgrano, porque realmente se educa y crece con Manuel Belgrano a partir de 1812. sí, Pero en el medio tiene algunas batallas militares donde empieza a destacarse este joven de 14 años, por ejemplo, bautizándose el 6 de junio de 1811 en Yuray Coragua, lo tengo que leer porque realmente no son batallas que uno más conoce, y también estuvo en la derrota de Huaki el 20 de junio de 1811. también recibe un apodo por eso, ¿no? Recibe un apodo en uno de los combates de Chiquiraya, Sí, hablando de apodos y hablando de combates. Lorenzo recibe ese apodo tan particular, el cadete de los dos cordones. de los dos cordones, porque tiene dos distinciones.
dos distinciones, ¿sí? Una que pertenecía a su condición o a su clase, De y cadete. la otra, claro, de cadete, y la otra por haber, bueno, traído un parte, llegado con un parte de guerra, de victoria, entonces lleva los dos cordones. Y mucho tiempo es conocido de esa forma, por eso hoy en día la escuela de cadetes de la policía, Coronel Lorenzo Lugones, que se encuentra en Santiago del Estero, tiende a premiar al mejor promedio con los dos cordones. Hay una especie de simbolismo De en tradición. esa entrega, ¿no? De tradición, hay una tradición. Aparte de, cuando hay alguien egresa, aparte de dejarle la bandera al cadete que continúa estudiando, le deja los dos cordones. Perdón, hacer el traspaso de la banda, de mando. Interesante. Exactamente, sí. Interesante Es como una tradición. profesional. Qué importante entonces que Lorenzo Lugones haya escrito esto, ¿no? Porque realmente fíjate cómo se toma como una tradición para una fuerza tan importante. A pesar de que, según también lo cuenta Lorenzo en sus memorias, te trajo algún dolor de cabeza porque obviamente los compañeros que habían sido sus cadetes rasos o compañeros cadetes rasos le decían que se había agrandado, que tenía una vanidad y que a lo que Lorenzo le responde, sáquenme las jinetas y verán que soy el mismo, ¿no? Pero había Pero una... cuando uno está dentro de la tropa o del ejército, tiene que respetar las jerarquías. Exactamente. Y Lorenzo Lugones lo cuenta como diciendo de que, bueno, que recibió la crítica de sus compañeros, pero al enterarse Belgrano los felicita por haber hecho respetar su Condición. investidura, su modesta investidura, por decirlo de alguna manera, pero eso creo que a los ojos de Belgrano, que era un hombre muy disciplinado y que jerarquizaba las funciones, creo que le debe haber caído muy bien la actitud de este joven cadete que había pasado De hacerse respetar exactamente porque de hacerse respetar. justamente él se había postulado para una vacante en el ejército y bueno, resulta de que para los inspectores él no reunía las condiciones, sobre todo la edad, para ser alguien que merezca respeto. Y Belgrano lo aprueba. Belgrano lo aprueba, adjunta ahí un parte a la aprobación de su postulación y bueno, para Lorenzo recibir un reconocimiento de Belgrano era palabras mayores, así que los compañeros, bueno, lo gastan. Sí, tal cual. Le hacen bullying, diríamos hoy. Exactamente, y Le bueno, hacen bullying. él se defiende a su manera diciendo, bueno, si me quitan todo esto soy como ustedes, pero dentro del ejército cada uno tiene su rango y hay que respetarlo. Así es, y esto le vale el aprecio de Lo Belgrano. escucha, Que se nota, llega a oídos que de se Belgrano nota, y lo aprueba. que se nota el aprecio después en varias situaciones más, ¿no? Que el propio Lorenzo nos cuenta, bueno, vos acá subiste la tapa, esta es la segunda edición, hay una primera edición en 1855, también editada en Buenos Aires, que por suerte, hoy podemos encontrarla en internet. O sea, podemos leer lo que dijo Lorenzo escribió. Mira, y yo como investigador hago hincapié en esto, porque estamos acostumbrados a leer los razonamientos de segunda mano, o sea, el historiador que tuvo acceso al libro de Lugones, que hoy vale 8.000 pesos en Mercado Libre, que lo leyó, lo extractó, sacó sus conclusiones y tomó lo que le pareció más emblemático y con una carga de subjetividad, Y no está obviamente. completo, hay Hoy, una edición incluso posterior a esta que dice ¿sí? Lorenzo Lugones, Desiderio Lugones. Ahí Bien, que ya hay una intervención y hay partes que faltan, no está la parte con San Martín, está cercenada. parte con San Martín, no. En algunas partes Está bien, cuando San Martín está en Tucumán, perdón, sí, ahora sí. Perdón, mala mía otra vez. ah, Vol- está bien. no, pero a lo que quiero rescatar, Las primeras ediciones, lógicamente.
a eso te referís, sí. Rescatar. Pero le contaba a la gente que hay otra edición en donde figura otro Lugones, que es Lorenzo Lugones y Desiderio Lugones. Esa a descartarla totalmente. Por eso es interesante poder contar con información de primera mano, que es esta, o sea, la segunda o la primera edición del 55, que se encuentra hoy por Google Books, por Internet, que nos permite conocer positivamente lo que escribió el protagonista. Esto fue Porque escrito en después Tucumán, es importante rescatarlo, ¿no? Fue escrito en Tucumán, se editó en Buenos Aires, pero se escribió en Tucumán. para ese año andaba por Buenos Aires también, así que eso te lo voy a discutir. O sea, en las memorias dice, escribo desde la cuna de la independencia. Ah, bueno, entonces no, ahí sí es palabra de don Lorenzo, no puedo decir más nada. No, y te decía de que sucede un caso, por ejemplo, con las memorias de Olazábal, que también que fue Manuel de Olazábal, que fue hijado de San Martín, que escribe Episodio de la Guerra de la Independencia, las publica también en estos años, y después las sucesivas ediciones han cercenado capítulos enteros. Y entonces muchas veces nos enteramos de que Olazábal dijo tal cosa porque, por ejemplo, Ricardo Rojas, que vos lo mencionaste en el 37, en el Santo de la Espada, hace mención a eso. Entonces son fuentes indirectas. Y ya tenemos demasiadas pruebas de que fuentes indirectas han sido falaces. Entonces, lamentablemente, cuando revisionamos la historia, con un revisionismo bien intencionado, nos encontramos que qué mejor que ir directamente a la fuente primitiva, en este caso la segunda edición o la primera edición del 55. Y eso es fundamental, porque ahí no le podemos hacer decir a Lugones otra cosa que la que dijo. ¿Me explico? O sea, acá no hay tu tía, acá no hay discusión posible en cuanto, por ejemplo, dice determinada fecha o dice que eran 300 patricios pagados por Borges y por su padre. Entonces, cuando dice que la bandera es celeste y blanca en 1812 en el río Juramento, cuando dice que a Belgrano después de Ayohuma había que matarlo para sacarle la bandera, cuando tenemos todas esas afirmaciones de un testigo y protagonista directo, creo que a veces todas las análisis que podamos hacer o especulaciones pasan a un segundo plano. Independientemente que podamos creerle o no del todo a pie juntillas, pero es una sumatoria junto a otros testimonios que están en la misma senda. Por eso, para mí, el estudio de la figura del Ejército del Norte, auxiliar del Perú, y la figura de Belgrano, los testimonios de Lugones son más que importantes. Sí, la verdad es que Lugones lo admiraba fielmente a Belgrano, aprende a ser soldado a través de Belgrano porque no tenía formación militar, es decir, él se hace en el campo de batalla, así que yo aprendí también a querer a Belgrano, a amar a Belgrano gracias a mi abuelo, que fue el ejemplo a seguir, si bien, como vos decías, Roberto, en algunos momentos de las memorias hay como una especie de cuestionamiento hacia algunas actitudes de Belgrano, tal vez propio por su edad, ¿no? Porque, bueno, hay cosas que por allí a una determinada edad no se entienden o no se ven y que eran decisiones que Belgrano debía tomar. Luego se nota al pasar, digamos, las memorias y hacia el final, porque las memorias son escritas también por él ya siendo retirado, ya en sus últimos años de vida, que él va comprendiendo el porqué de algunas decisiones y no va perdiendo su admiración por Belgrano bajo ningún aspecto. Para nada, sí. Solamente hace, digamos, ese paréntesis, por decirlo de alguna manera, pero también lo cierra diciendo que en el 12 era el hombre más admirado, era el héroe principal, el campeón de la patria, y en el 13 era el hombre más criticado. Claro, bueno, suele pasar, ¿no? Cuando uno a veces bueno, tiene semejante peso como que tiene Belgrano, hay gente que... Nosotros hablamos en sucesivas charlas que decimos que Belgrano podía haber sido en ese momento el dueño del país.
tranquilamente. Era el hombre más poderoso de las Provincias Unidas de Sudamérica. Y sin embargo, como sabemos bien, despreció el poder. Así es. Y Volvemos bueno, a las memorias. Perdón, Lorenzo no hace, sí, estas memorias, no hace bueno, hay descripción de muchos batallas. apodos. Él no hace descripción de batallas, a pesar de que estuvo en Tucumán, estuvo en Salta, estuvo En todas las en campañas las estuvo, Piedras. en todas. Estuvo en el Éxodo Jujeño, que sí hace una linda descripción, que recomiendo leer, y justo ahora que tenemos la efeméride del próximo domingo, posiblemente ya pasó el chivo en Veladas para la Historia, lea la descripción y capaz me ayudes vos, ya te comprometo, de Lorenzo Lugones del Éxodo Jujeño. Habla interesante también sobre el tema de la batalla de las piedras, y Tucumán y Salta las toca por arriba porque obviamente, como las memorias de la Madrid y las de él, son una especie de contestación a las memorias de paz, que ya había tratado en extenso estos temas. Ambos amigos y muy amigos de Lorenzo Lugones, más la Madrid que Paz, ¿no? Pero gente que se tuvo aprecio y compañeros que crecieron juntos, o sea, no solamente contemporáneos. Sí, la verdad Y es hablando de que las... Madrid Sí, perdón. y Lugones, muy amigos, más allá de haber sido luego jefe y subordinado. Sí, se nota tanto en las memorias de la Madrid, y un poco también en las memorias de Paz, porque Paz, cuando uno lea Paz prende el ventilador y reparte cachetazos a todos lados. O sea, como que ya que no le importaba nada. Y a Lugones, dentro de todo, le da el margen de la duda en varios casos, como diciendo que lo aprecia. Y sobre todo después de Ayohuma y Vilcapugio, que también estuvo Lugones, que estuvo Paz, cuando Paz quería ir a rescatar a su hermano y pasa a Lugones y le dice, no te puedo subir a la grupa de mi caballo porque estoy juntando gente. Y Paz le da el beneficio de la duda, como no se lo da a Arévalo, por ejemplo, que le había negado el caballo. Por eso digo, Paz es un hombre muy crítico y con Lugones se nota de que no tiene aristas como para pegarle, ¿no? A pesar de que ambos después fueron en los movimientos políticos posteriores a la independencia también protagonistas. No, de hecho, incluso los parientes de Paz también nos comunicamos con ellos, todo bien, es decir, lo admiran también a Lugones. De hecho, hay parientes de Paz en Tarija, justamente el lugar donde el cual tomó la Madrid junto con Lugones. Así Así es, sí, que a eso iba. Hay una de las actuaciones principales que no es algo muy estudiado, no muy conocido, que es la cuarta expedición al Alto Perú. Una vez ya de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, donde también Lorenzo estuvo participando, donde rescata quizás algunas malas medidas de Belgrano en esas críticas que hablábamos recién, pero donde hace una muy buena reseña de esas retiradas tanto de Vilcapugio como de Ayohuma, donde rescata el papel de, por ejemplo, de Cornelio Celaya, que es la caballería que cuida esa retirada, perseguidos permanentemente por los realistas, diciendo que abandonaban una ciudad por el sur y por el norte estaban entrando en la vanguardia enemiga, donde los picaban permanentemente y con fusil al oro, permanentemente a retaguardia de la gente. Y hace hasta una comparación con el éxodo jujeño, que no era lo mismo ese éxodo pasar por esas tierras casi enemigas, critica a la población del Potosí diciendo de que adoraban por donde saliese el sol, por ejemplo, y que de golpe se encontraban con países enemigos, y que ese pueblo no era lo mismo que el tucumano o el jujeño. Entonces, como diciendo que era bastante incómoda la situación. Y reitera el tema de Belgrano con la bandera en la mano. Y yo hago hincapié en esto porque, y sobre todo después de Ayohuma, cuando él dice, y repito, Belgrano habría que matarlo para separarlo de la bandera, es porque después existen esas dos banderas encontradas en la capilla de Titiri, que se dicen que son banderas post-Ayohuma, que Belgrano mandó esconder. Aquí Lugones nos da letra, y si Manuel
nos sigue escuchando, tenemos otro argumento más para seguir defendiendo a que Belgrano no se separó de su bandera. Gracias a don Lorenzo Lugones y sus memorias. Por eso, un poco la puesta en valor de todos estos Y testimonios. el color también de la bandera, celeste y blanca. Tal cual, sí, tal cual. Entonces estas pequeñas cosas que a veces uno dice en unas memorias, que no son extensas, tampoco no escribió, no se esmeró mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, puso, pero obviamente pues ya tenía escritas el General Paz las suyas y la Madrid las otras, entonces bueno, él agregó sus opiniones, que eso es lo rico de lo que tiene las memorias de don Lorenzo, Lo que sus pasa opiniones es personales, que sus apreciaciones. el Lugones los sobrevive a los dos, a Exacto. Paz y a la Madrid. Sí, porque Paz, por ejemplo, no se enteró de todas las críticas que le hicieron a sus memorias, son todas póstumas las memorias de Paz. Y todas estas respuestas que generó, porque él mismo lo vemos en el título, esclarecimiento de las memorias. Y la Madrid con sus respuestas. Y la Claro, Madrid, las memorias de la Madrid viene fueron muy después, las criticadas. memorias de Lugones vienen después de ellos dos. Ellos fallecen antes y bueno, Lugones viene a completar ese espacio, esos espacios que van quedando desde su punto de vista como actor y testigo también, contribuyendo también a la historia. Y nos deja también muchas cosas, muchas anécdotas muy simpáticas con frases textuales que él escuchó decir a Belgrano, esas cosas íntimas donde vale la pena rescatar. O sea, yo es una lectura que recomiendo para los que tengan acceso al, a las redes y puedan manejarse con esto. Y si no, Gaby, las tendremos que reimprimir en algún momento, quizás con algún auspicio. Pero valen la pena para conocer también más a uno de nuestros padres de la patria, nuestros padres fundadores como es Manuel Belgrano, ¿no? Sí, hay muchas escenas en las memorias de Belgrano con la tropa. Y como por ejemplo una que difundiste muy linda, muy interesante, que rescataste, que el tiene un cigarro. título especial, Fumen todos. ¿La querés compartir? No, dale, vos la tenés ahí a mano, dale. ¿La tenés a No, mano? yo tengo otras para Dale, compartir. Sí. vos comenta esa, porque esa la verdad es que me emocionó mucho. No la tengo, no la Porque tengo textual, no la tengo textual, pero en uno de los momentos de las retiradas decía que se pedía permiso para fumar, cosa que estaba completamente prohibido porque cualquier luz de encendido o cigarro indicaba la posición y le daba una información al enemigo. Aparece Belgrano, que permanentemente, rondinero de la patria, otro de los apodos que nos rescata Lugones, que él hacía los rondines, o sea, la ronda, vigilando las guardias y todo eso, le piden permiso para fumar, y Belgrano les contesta que sí, fumen todos, que si el enemigo quiere venir, va a tener para tabaco. Como diciendo, bueno, va a recibir su merecido. esas son Y eso están en las memorias de Lugones también, es esto muy está en la emotivo. memoria de Lugones. Y estos pequeños episodios, yo siempre sostengo que las pequeñas cosas también nos marcan a los grandes hombres, ¿no? Como San Martín y como Belgrano. Pero no, sin olvidarnos de todos los que acompañaron a estos hombres. Yo siempre hago un paralelismo también con el fútbol. No es Messi o Maradona, sino también que hay 10 hombres más en ese equipo. Y acá también eran un equipo. Sí, Y totalmente. Los hombres se hacen también, y los líderes se hacen gracias también a toda esa gente que los sigue. Lugones se hizo quien era gracias también a Belgrano. De hecho, acá hay otra anécdota que me gustaría compartirla. Disculpa que te interrumpa hablando no, de dale, anécdotas. dale. Figura en las memorias cuando describe, y Belgrano dejóse ver de fogón en fogón, escuchaba placentero la alegre charla de los soldados que al tender sus miradas sobre ese chico majadero que infundía tanto respeto, ese curioso bomberito de la patria que prometía tantas esperanzas, le añaden algunos renombres más: el brujo rubilingo, bicheador viejo, ronderito de todas horas. Bueno, y hay otra cosa que dice Lugones también, de Ahí comenta, ¿no? que muchos Cómo hombres, Belgrano perdón, dale. recorría esos fogones con los soldados y compartía, y cómo lo miraban y el respeto que infundaba Belgrano en su tropa. Como que Belgrano era la esperanza para su tropa. Totalmente. Y era tan estricto y tan disciplinado que muchas veces querían
muchos hombres salir en comisión arriesgada al campo, a la campaña, antes de ser sometidos a una inspección de Belgrano. Eso también habla y bastante de cómo un subordinado o un oficial veía a su jefe, y sin faltarle el respeto. Porque si hay algo que Lugones hace, que es marcar una época y describir una época, pero con todo el respeto. Y él lo que hace es solamente testimoniar. Y que esos apodos que se le ponían, por ejemplo el de Chupa Verde, cuando el día que aparece con alguna casaca verde, o de Lorito, o de Cotorrita, lo hace con todo respeto, porque esos hombres admiraban a Belgrano. Y el propio Belgrano se admiraba del ingenio cuando le pusieron Chupa Verde porque estaba apretadito en su casaca, y alguna vez les ha devuelto la gentileza vistiéndolos de ponchos verdes, ¿no? Porque no había otra tela. Ya que les gusta tanto, decía. Pero bueno, eso es la admiración que generaba Belgrano, y que en Lugones se nota muy, muy patente. Sí, totalmente. Mucha gente también me dijo, no se puede dejar de lado a la figura de Lugones sin tener que asociarla con Belgrano. Es decir, no se puede porque prácticamente habla de él, a diferencia de otras memorias en las cuales suelen hablar los soldados sobre sus actuaciones, las de Lugones hablan más de Belgrano que de él mismo. Y eso Bueno, también me parece rescatable. es quizás de una riqueza incomparable, porque nos trae intimidades, por decirlo de alguna manera, de un nombre. Y también hay algo que él no cuenta, Lugones, que sí quiero rescatar, porque vos lo dijiste al pasar, que es la campaña de Tarija, junto con la Madrid como subordinado. Previo a eso, Lugones tiene un episodio complejo cuando está en Santiago del Estero, con el movimiento de Borges, donde él se ve involucrado, donde Borges después es fusilado, y Lugones es degradado, se le quitan sus expresos, es engrillado, es enviado a Tucumán con un salvaconducto. Él le pide él lo cuenta muy, muy, muy interesantemente. Lugones es un salvaconducto a Belgrano, que se lo otorga, a pesar de que lo pone preso, lo degrada y lo manda como aventurero junto con la Madrid a hacer esa cuarta campaña. Aventurero, decía, era que fuera por su cuenta, que no recibía ningún tipo de sueldo o ayuda, que él debía pagarse hasta el caballo, y que solamente iba a vivir de lo que saqueara o de lo que pudiese obtener en la lucha. Pero voy a rescatar un gesto de Belgrano. Belgrano le promete devolverle su jerarquía. Exactamente. A Cuando él eso iba. de Tarija, A eso iba. Belgrano lo conoce tan bien que sabe que le va a responder bien Lugones. O sea que no va a ser un aventurero más. Sabe que con su valor va a lograr, y se lo dice, que le va a reponer el grado con su valentía. Y se lo repone casi inmediatamente, después de Tarija. No esperó a volver a Tucumán. Ya que vuelve a ser capitán, porque era ese grado que obtenía, en Tarija. es decir que completamente un hombre de palabra, Belgrano, cumple con su palabra y bueno, más motivo para admirarlo. Y obviamente bueno, contemos que acompañó a la Madrid en esa campaña que no se conoce mucho, Cuesta de Tarabuco, Chuquisaca, el triunfo de la Tablada, que es uno de los más importantes, que es la toma de Tarija, la derrota importante y definitiva de Sopachuy, donde otra vez se vuelve, como el juego de la Boca, hacia atrás, se retrocede varias casillas, y todo el ejército en retirada vuelve hacia territorio hoy argentino, siendo Lugones parte de esa primera avanzada, ¿no? Casi desnudo, se entrevista con Güemes le quiere regalar un vestuario y él dice, no, yo quiero que el general me vea así, porque Así es. también hace alguna crítica a la falta de recursos y a la falta de asistencia o el abandono, entre comillas,
de esa fuerza que había hecho esa cuarta campaña. En esa retirada él figura en el parte, en la última batalla de Sopachuy, junto con Agustín Ravelo, como le había sucedido con Celaya en Ayohuma. Él es el encargado de cuidar la retirada de las tropas con éxito. Eso también le merece figurar en el parte de batalla que hace la Madrid. Y hablando de la Madrid precisamente, bueno, cuando es exiliado, Lugones, en 2 ocasiones, se dedica a, bueno, a otro oficio. Un No, paralelismo, ¿no? a otro oficio que es el de panadero, el mismo oficio que tenía la Madrid. La Madrid lo hace en Uruguay, pero vos sabés que yo no sé si es panadero y repostero también la Madrid. Me parece que hacía dulces. Pero es muy probable, vos sabés, Roberto, que tantos años que han estado compartiendo batallas, hayan estado también pudiendo compartir hasta recetas. Receta. Y sobre todo con el azúcar de Tucumán, ¿no? O sea, no sería nada extraño. Así que cuando uno es amigo, uno es el jefe y otro es el secretario, como en este caso, esas cosas pasan. No, seguro. Y vos sabés que estos pequeños detalles, ¿no? Que uno desconoce de la vida de nuestros próceres o de nuestros héroes, creo que lo humanizan y valen la pena darlos a conocer, ¿no? Yo siempre digo que no hay que meterse en la cama de los próceres, sino meterse en su vida, quizás, o en la cocina, ¿por qué no? Como en este caso. Muchos próceres también que tienen diferentes oficios, ¿no? Es cuestión de investigar un poco, indagar. No son Mirá, los otros. No, mirá, yo siempre digo, bueno, hablando de Ayohuma, yo tengo un libro escrito sobre los oficiales que fueron prisioneros en esa batalla y puestos en las cárceles de Lima, en las cárceles del Callao, las casas matas, que eran terribles, en condiciones infrahumanas. Y de golpe, ¿sabés cómo se solventaban? Haciendo puntillas y haciendo bordados para las damas limeñas, los famosos puños, tipo de encaje, o los tiradores. Y por ejemplo el coronel Salvadores, que que era el de mayor grado, era uno de los mejores en cuanto a esas ásperas manos, a tener como era de los más finos, de los trabajos más finos que podían hacerse. Y son cosas que pasaban, ya sea en el exilio, ya sea como prisionero, ¿no? Así es. Bueno, había que darse maña, hablando Había que criollamente. había que sobrevivir. Había que sobrevivir, como cuando comentaban que San Martín también cosía su vestidura. Exactamente. La patata. Hay que darse maña, es la cotidianidad. Tal cual. Hacemos, no sé si vos tenés algo más, hacemos un rápido pasaje y a mí me gustaría que nos cuentes el tema de los homenajes. Cuando vuelve de esas campañas, don Lorenzo se casa, obviamente, tiene su familia, tiene un periodo de tranquilidad en Tucumán, pelea con Güemes, está con Güemes, a la muerte de él sigue con Alejandro Heredia, cuidando las fronteras. Le había pedido a Belgrano el pase al ejército de los Andes, cosa que Belgrano le niega, o sea, como que quería mantenerlo a su lado. Tiene, obviamente... Fue cuando estaba encerrado, eso fue cuando estuvo un tiempo encerrado con el tema del levantamiento. Y él se sentía inútil, digamos, estando ahí sin hacer nada y sin tener un destino, entonces por eso es que le pide el pase con San Martín y Belgrano lo quiere conservar. Luego le va a llegar el momento de estar junto a San Martín en canchas rayadas. No, pará. Su debido momento. Está bien. Y después, bueno, él acompaña a la Madrid ya después de la Guerra de la Independencia en las luchas internas, las luchas civiles, a pesar de que no estaba involucrado en uno de los bandos o no tuvo una actuación política además de la militar, participa en la batalla del Tala contra Quiroga, se incorpora después al ejército del general Paz en la Tablada, ahí casi pierde su vida porque le matan al caballo y es salvado por un soldado, o sea, tiene un paralelismo con San Martín. Pelea a las órdenes de la Madrid nuevamente en el 31 en la Ciudadela,
y ahí huye a Bolivia en uno de sus exilios. Vuelve cuando lo llama Alejandro Heredia, participa, de una manera de decir, en las tropas, en esa guerra que Rosas le declara a Andrés Santa Cruz, que declaramos la guerra a Bolivia alguna vez, que cosa que al final no hubo ninguna batalla, ninguna acción militar, y se dedica después en Tucumán a las tareas rurales, tratando de permanecer fuera de todo este tipo de problemas, y se ve involucrado nuevamente en Faimayá, segundo exilio en Bolivia, para después regresar cuando el general Paz lo llama a Buenos Aires en el 54, cuando ya Paz pierde bueno, su injerencia y además después su vida, y ahí fluctúa un tiempo en Rosario, en una casa de comisiones, Una de las hasta que hijas la vivía ahí Confederación... también. ¿Cómo? Una de las hijas vivía ahí, y por eso también se queda un tiempo en Claro, Rosario. exactamente, pasa por Rosario, por mi cuna materna, por decirlo de alguna manera, hasta que le otorga la Confederación, ya separada Buenos Aires de la Confederación en el 56, el cargo de coronel de caballería. Después de Cepeda, que no consta si haya participado o no, se retira a Tucumán con el propósito de vivir tranquilo, según sus propias palabras. Y ahí es ya cuando escribe su propia mano del 55 las memorias con ese largo título de recuerdos históricos de las campañas. Para fallecer en Tucumán en 1868, el 20 de enero. Así Y yo, es. y yo Él encuentro le las sobrevive biografías, a su esposa, ¿no? Su yo esposa encuentro las falleció. biografías que reposan sus restos en el cementerio de esa ciudad. Esto sé que es un tema álgido que alguna vez podemos tratar de dilucidar con una supuesta, y lo digo yo, me hago cargo, repatriación de los restos a Santiago del Estero. Hay todo un tema ahí porque, bueno, Un tema un que cementerio empieza, que no, que ya existía y con otro que supuestamente de donde lo habían sacado, que cuando ya todo esto existía el propio cementerio. Bueno, todo un tema atrás, sí, es verdad. que todo esto empieza en 1896 con la celebración de su centenario, que fue una celebración hecha y derecha. Claro, y la repatriación fue en el 2004, Por eso, pero todo un tema, pero hay en el cementerio de Tucumán, uno de los primeros cementerios, que es el del oeste, que ya existía cuando existía el Lorenzo, el monumento de una de las hijas, Josefa Lugones, Víctor Brulán, muy conocido Víctor Brulán por ser el médico que combatió el cólera acá en Tucumán. Así que ahí hay todo un tema atrás. sí, por eso a lo que iba es que todo esto del traslado de los restos de Tucumán a Santiago del Estero ya se hablaba en 1896 en las celebraciones del centenario. Dentro de todas las leyes que se iban sacando, una de las posibilidades era la traslación de los restos desde Tucumán hasta, por eso mi pregunta fue cuando hablamos en la previa de esta semana previa, si se había realizado esa traslación. Y vos ahí me contaste de que, bueno, recién en 2000 y pico, o sea, bueno, más de 100 años después, se había hecho un simbolismo. Lo dejamos ahí, no te quiero comprometer más. Ahí, lo dejamos ahí, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué tan importante era Lorenzo Lugones, el personaje, para Santiago del Estero, que se emiten medallas en el ascenso? Hay dos medallas. Uh-huh. Me mostraste una, pero aquí rescaté otra. Es esta. Claro. Ajá. Una es nacional, que es la que está ahora en pantalla que estoy mostrando, y la otra es provincial, en el centenario de su natalicio, que no está en pantalla, y que la diferencia es que la nacional es de cobre y la provincial es plateada, y además tiene el escudo de Santiago del Estero, mientras esta tiene una inscripción que dice Héroe de la Independencia. Bien, o sea que era reconocido de forma nacional. ¿Mm? Eso Claro, también. exactamente. Entonces hay dos medallas, una Destacar. provincial, el centenario de su natalicio, y otra a nivel nacional.
Y además se hizo un monumento. Y además también se hizo un monumento, toda una historia también detrás de ese monumento, en lo que actualmente sería la plazoleta Roca, en Santiago del Estero, pero que se conoce popularmente como plazoleta Lorenzo Lugones. No se cambió el nombre, sigue siendo plazoleta Roca, pero todo el mundo la conoce como plazoleta Lugones. Y aquí está una muestra de cuando se empezó a fundir el busto. Alejo Joris está atrás en la imagen, el encargado, el artista encargado, Hizo, ¿no? que hizo muchos próceres hizo también. Y aquí se muestra en la imagen cómo estaba al comienzo, porque se modificó el monumento, actualmente está así. De hecho, hay dos placas en el monumento, ustedes lo van a notar. La de abajo, la segunda placa, que está puesta por los descendientes, hace 2 años aproximadamente, colocamos ahí, a modo también de hacer conocer esta genealogía de la que venimos hablando al comienzo. De hecho, los propios santiagueños ni saben, muchos no saben. Entonces, hubo gente que recién se está enterando de todo esto que estábamos comentando, del tema de que las descendientes no tienen su apellido, en fin, mucha gente que todavía no sabe el tema genealógico, las relaciones que existen y bueno, eh, una contribución, un recuerdo a su memoria, un intento de rescatarla del olvido. Es el único busto, Sobre ¿no?, que hay en el país, sí. Es el único busto que hay en el país, Ujú. exactamente. Bien, y el modelo lo teníamos porque tenemos 2 daguerrotipos, que lo mostrábamos al principio. Exactamente. Ahí, que Que tiene su particularidad, tiene una historia simpática. sí. Bueno, uno es el primero que salió desenfocado y el otro con esa técnica de pintarlo en dorado, que son del Museo Histórico Nacional. Es la misma sesión de fotos con el fotógrafo Pozo, si mal no recuerdo, donde, claro, si una sale movida, y bueno, hay pequeños detalles en la posición de la mano, En y la hasta boca la también se ve, flecha. si lo comparan, en la boca también se ve la Exactamente, diferencia. como que hay una pequeña mueca de sonrisa, ¿no? Que eso que estaba mal visto para la época, el hecho de que salían sonriendo en las fotos. Lo de sonreír en las fotos es posterior, tiene unos años después. Decir que se Y es una de las adelantó, digamos. particularidades, sí, un adelantado, una de las particularidades de que el Museo Histórico Nacional de que haya 2 daguerrotipos de la misma fecha, que sucede con él y con Jerónimo de Olazábal, que en la página del Museo Histórico Nacional se conservan estas. Y la otra está coloreada con una técnica de usar hilos de oro y bueno, hay una foto quizás inclusive ya más photoshopeada, por decirlo, donde el uniforme se muestra más azul. Pero por eso también sirvió de modelo. Y se calcula que esto esta foto es del 58, si mal no me acuerdo, ¿no? Sí, O cuando estuvo. en la misma casa donde se fotografió Mitre, Ah, mira. O sea que bueno, en Buenos Aires. en Buenos Aires, En sí. Buenos Aires. Ujú. Recién llegaba todo esto. Y uno de los curiosidades es que una de las fotos de los daguerrotipos lo donan sus descendientes y el otro es el fotógrafo, la casa fotográfica que se ve claro que había descartado esa toma, que bien La Lugones no se primera la quiso toma. pagar, ¿no? Exactamente. Bueno, no sabemos si no se la quiso pagar, capaz que salió mal. Claro, no, descarte, sí, sí. Ya Ah, sí, estamos, pobre Lorenzo, no especulemos, estamos no hagamos. interpretando demasiado, capaz que no sabemos que estaba en su mente. Bueno, no sé si vos tenés algo más que decir, me gustaría que cierres con la poesía o las palabras de Leopoldo, ¿no? Así vamos a la Con allá Lorenzo Lugones nacía al amanecer, el destino lo asignaba para el bronce y el laurel. por ejemplo, esa es una, y después tenés al coronel don Este, Lorenzo Lugones, que en el primer ejército de la patria salió cadete de 15 años a libertar naciones, y después de haber hecho la guerra la escribió, y como buen soldado de aquella heroica edad,
falleció en la pobreza, pero con dignidad. Así es. Después hay otra de Odas Seculares, Ujú. a mis antepasados, de Leopoldo Lugones también, y hace toda una genealogía, desde Francisco Lugones, el encomendero, hasta Lorenzo, y hace un remate, Leopoldo, diciendo de que Dios y la patria nos salven del olvido por estos 4 siglos a ella hemos servido. Eso está en una obra de 1910 de Leopoldo Lugones, que se le encarga al Estado Nacional en el centenario de la Revolución de Mayo. Hay muchas obras también patrias Sí, de sí, sí. 1916, todo eso, sí, como para dar una referencia bibliográfica. Exactamente, ahí Lugones tiene un paralelismo con Borges, ¿no? Que después también Borges le canta a su ancestro Isidoro Suárez, ¿no? Claro, sí, de hecho también justamente Leopoldo Lugones, cuando escribe La Guerra Gaucha, él dice que lo hace siguiendo también a su ancestro o a sus antepasados, a Lorenzo. Ricardo Rojas. No, Leopoldo. Ah, Leopoldo, está. Cuando Perdón. escribe La Guerra Gaucha en 1905, que luego es protagonizada o llevada al cine por Lucas Di Mare, Ujú. él dice de que él sigue los pasos o los lugares por los que combatió y estuvo Lorenzo. Claro. De hecho, hay una anécdota también cuando se inaugura el homenaje en la familia, esta anécdota la quería comentar, de que se hace un discurso cuando se inaugura el busto de Lorenzo Lugones en el centenario de su natalicio, este busto del que estábamos compartiendo en imágenes de la plazoleta Lugones, y que se abre paso un joven, ese joven de 13 también años, 14 años, era Leopoldo, y que improvisa un discurso y que se para frente al busto de su sería tío abuelo y le dice que así como él fue, esto le dice Leopoldo al busto de Lorenzo, la espada en la familia, él va a ser la pluma. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo por mi parte, nada más que decir que este es el inicio de un proyecto para poner en valor a don Lorenzo, a ser uno de estos hombres que dejaron testimonio, actores y testigos, como él dice en su prólogo, y que bueno, que seguiremos investigando, porque hay mucho que investigar, porque si bien está biografiado, creo que hoy con las herramientas nuevas que tenemos podemos agregar más piezas al rompecabezas de una historia que es simpática y que nos marca una época y con una visión muy interesante al tener el testimonio de este protagonista, ¿no? Sí, muchos no lo conocen, entonces más que nada la charla se abocaba a informar y revalorizar, rescatar su figura del olvido, como muchos héroes anónimos que también participaron en esta empresa independentista, y también rescatar memorias como fuente historiográfica. Bueno, habilitamos a los amigos que quieran preguntar y desde ya agradecer nuevamente el Sí, por espacio supuesto. y Agradecer el espacio y a todos los que nos esperaron esos 10 minutos valiosos, la paciencia y bueno, el entender que uno también recién está comenzando en este camino tan hermoso que es el de la historia. Y agradecer también a Roberto por participar, por acompañarme. bueno, y a vos Y por bancarme. Dale. todo un tema realmente. Todo un tema. Bueno, agradecemos las felicitaciones que estamos recibiendo, lo estoy leyendo el chat. Bueno, agradecer a los amigos que siempre están, que comprenden que uno recién comienza, que está aprendiendo, de gente muy importante que está presente en estos momentos escuchándonos. Y que para mí es un honor que ustedes estén aquí presentes a través de la plataforma realmente. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta. Sí, el amigo Elías de Bolivia quería hacernos una pregunta, pero no sé cómo las va a habilitar Eduardo, si ya pueden ellos liberar sus micrófonos.
Escuchamos. El que quiere liberar su micrófono que lo haga, pero tengan en cuenta de que no haya mucho ruido porque se escucha. Don Elías, ¿usted quería preguntar? Habilite su micrófono. Mientras O por espera... chat. ¿Será que por chat podrá? No, ahí habilitó ya. ¿Lo escuchamos? Sí, Eduardo y Gaby, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Estás- Elías. ¿Cómo A estás, todas Elías? las personas que están en sintonía. Bueno, escuchar el relato sobre el Lugones es muy interesante y quiero referirme específicamente al tema de Tarija. En realidad, cuando en 2006 publiqué en un periódico boliviano, La Razón, dando cuenta quienes protagonizaron el combate a la tablada aquel 15 de abril, y vi la nómina de participantes, generó todo un movimiento nacional contra mi persona, porque de acuerdo al parte elevado por Arauz de la Madrid a Belgrano el 18 de abril y que fue publicado en la Gaceta en mayo de 1817, el relato que hace Arauz de la Madrid no figura ningún patriota tarijeño, es decir, ni Francisco Pérez Luriendo, que en verdad era chileno, ni ningún paisano tarijeño como Eustaquio Méndez, todo aquello. Por lo tanto, la historiografía tarijeña siempre ha girado en torno a que el héroe del combate de la tablada eran tarijeños y no Arauz de la Madrid. Y cuando yo publico el 2006 este trabajo, obviamente generó una polémica muy interesante, y en la nómina, que son 34 personas que participan del combate en la tablada de Tolomosa, son 43 los tucumanos que participan. Entendiendo que Arauz de la Madrid relata quiénes están a su lado. Y ahí por primera vez leí Lugones. Y mucho más cuando en sus memorias Arauz de la Madrid lo menciona como, o en el mismo parte, como si no fuera parte integrante de su tropa, un aventurero, y agradezco a Roberto por darme la explicación. Obviamente me generó mucho interés por conocer la vida de a mi entender en ese momento, un personaje como cualquier otro. Y cuando leí los artículos de La Torre en la Gaceta de Tucumán, ya conocí algo de Lugones y me llenó de alegría al conocer que a Tarija, de manera accidental, porque no era el proyecto de Belgrano mandar a Tarija a Arauz de la Madrid, estaba gente muy preparada, además héroes, combatientes, militares de carrera. Por lo tanto, leí bastante de La Torre y tuve la suerte de conocer a Gaby el año pasado y ella me facilitó algunos datos más. Y eso me ha impulsado a que los próximos días voy a presentar un trabajo sobre Lugones. O sea que la polémica que ocasionó el 2006, más la publicación que le hice llegar a la carátula a Gaby sobre Lugones, por supuesto que va a generar esa tarea de complementar la historia, porque pareciera que a la historia la hemos escrito casi obedeciendo a afectos y desafectos. Y creo que Lugones, sin duda alguna, respecto a Tarija, se merece un lugar especial en el combate de la tablada. Y hago la diferenciación de combate a batalla, pero puede ser motivo de otro análisis. Por lo tanto, quiero agradecer infinitamente a Roberto, a mi hermano Eduardo, a Gaby y a todos los hermanos argentinos que están sintonizando o están participando en este cónclave virtual, por acercarnos a la historia de ustedes y ustedes acercarse a la historia nuestra. La historia de Sudamérica, la historia de la hermandad de nuestros países, ¿no? Que eran uno solo en esa época. Claro, pero lo que pasa, Roberto,
que después de haberse generado estas peleas intestinas entre argentinos, federales, unitarios, la República, y aquí corrijo el detalle tuyo en torno a que si hubo algún combate en 1837-38 entre las tropas de Rosas con las tropas del presidente de Bolivia de Santa Cruz, hubo 3 batallas. Ah, hubo 3, perdón. ¿No es cierto? Hubo 3 batallas, Iruya, Montenegro y Montenegro, donde el general Paz es derrotado en la batalla de Montenegro, hoy propiedad de Toldos, ex territorio tarijeño, un 24 de julio de 1838. Y para mí es el último intento argentino en recuperar Tarija por las armas. Uh-huh. Y bueno, quiero felicitar a Gaby por la exposición, Roberto por tu exposición, gracias, Eduardo, agradecido a mi hermano por siempre estar pendiente de Tarija. En todo caso, quisiera pedirles, por favor, si es posible, puedan hacerme llegar imágenes como las que tiene Gaby, la medalla, porque me encantaría sobremanera incluir en el trabajo estas imágenes, las medallas, los detalles que da Roberto del fotógrafo, bueno, fotógrafo de aquel entonces, Pozo, que como dice Gaby, esta foto fue tomada en Buenos Aires. Es decir, para que los tarijeños conozcamos nuestra historia, porque lo que pasó en Tarija fue con gente de Tucumán, con algunos santiagueños, en este caso de Lugones. Entonces quiero pedirles, porque además los libros que ustedes mencionan o que muestran en pantalla no llegan a Tarija, ni remotamente, ni vía internet, ¿no? Porque a nadie le interesa y además nadie conoce lo. No, por eso hacía hincapié que las memorias de Lugones hoy son de libre disponibilidad, con un poquito de paciencia para buscarlas en el Google. Sí, pero igual te pasamos el link, sí, imagino que las tenés. Pero sí, Elías, contá conmigo, bueno, y descarto que Gaby también, o sea que contá que compartimos el material sin ningún tipo de problema. Es la idea, difundir claro, la idea de eso se trata. La vida de este hombre. Gracias, Elías. Bueno, un cariño grande, felicidades, Gaby, un gusto compartir con ustedes. Parece que si bien algo saludable podemos sacar de esta pandemia, es que nos ha logrado permitir contactarnos a través de este medio y sobrellevar esta debacle mundial. Solo nos resta que Dios bendiga a Bolivia y la Argentina, que bendiga a nuestras familias y nos proteja, y pedirles que se cuiden para que sigamos conversando. Y alguna vez quiero lanzar la idea, tanto a Roberto como a Eduardo y a Gaby, de organizar un congreso acá en Tarija. Puede participar Tarija, Tucumán, Santiago del Estero, que formaban parte de la otra gobernación de intendencia Salta, ¿no es cierto? Entonces sería interesante hacer un congreso acá para que cada uno exponga los temas que les corresponde y hacer recuerdo para los hermanos argentinos que están en pantalla y que no conocen. Tarija perteneció a la gobernación de intendencia Salta desde febrero de 1807 hasta agosto de 1826, cuando renunciamos por un grupo secesionista, y bueno, hablando de 1826, y por lo tanto hemos sido parte de su historia, somos parte de la historia continental, y vale la pena pues estar en este tipo de encuentros y conversatorios. Un cariño para todos, muy buenas noches. Gracias, Elías. Gracias Eduardo, Roberto y Gaby. Un saludo a todos. Gracias, Elías. Bueno, amigos, acá todos los mensajes ya han sido respondidos por Gabriela y por Colimodio, y creo que ha sido una magnífica conferencia, muy dinámica, encantadora. La verdad que los felicito, les agradezco y espero que haya otras oportunidades para seguir con esta iniciativa. A mí me embarga la emoción, Eduardo, de poder estar aquí compartiendo, acercando estas figuras, revalorizando como fiel soldado belgraniano, en este año también belgraniano, junto con Roberto, que también se sumó, las memorias también como fuente historiográfica, como lo comenté en un comienzo. Me embarga tanto la emoción que a veces no me salen las palabras, así que por esa razón preferí también un poco regularme para que también, sin perder la objetividad, Roberto pueda también hacer ese análisis importante
sobre las memorias e invitarlos a todos a que las lean, a que las tengan en cuenta. Ha sido una hermosa conferencia, te lo aseguro, yo que escucho muchas todos los días. Esta ha sido muy dinámica, muy entretenida, muy ilustrativa. Los felicito a los dos, se los agradezco. Les recuerdo el lunes que habla Jorge Mendía, los conceptos políticos del Alto Perú en la gesta de la independencia sudamericana. Los invito a partir de las 17 horas a compartir con el instituto. Esta conferencia que han dado ustedes va a estar en el canal YouTube de nuestro instituto, a disposición de todas las personas que la quieran. Lleva un par de días procesar el video para que quede presentable. Buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Espero que nos volvamos a reunir.